¿Cómo estamos, amigos de Rueda 21? Pues ya hemos dejado el ocio y la pachanga y la fiesta y todo lo que ustedes quieran. Ya también nos estamos alejando un poco de los conciertos. No, eso jamás va a suceder. Pero ahora nos hemos puesto más en la cuestión del arte y la cultura. Nos hemos puesto a reflexionar que también eso es importante para aquí, para la CDMX. Y nos hemos dejado caer al 77, Centro Cultural Autogestivo, aquí en la Colonia Juárez. Y realmente vamos a conocer este lugar, porque pues realmente tiene cosas muy interesantes, aunque usted no lo crea. Y bueno, vamos a platicar con mi querido José Carlos, que ya nos está esperando. Realmente nosotros llegamos tarde por pasar primero a echarnos unos tacos. Es que ya nos chillaba la tripa. Pero vamos a ver si ahorita nos recibe de buena manera y al igual y hasta nos invita a otros. No, no es cierto. No, véngase. Ya está mi querido José Carlos por acá. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Oye, discúlpanos por la tardanza, pero es que ya, pues traemos un poco de hambre y pasamos aquí con la señora de los tacos de guisado. Algo muy sabroso, por cierto. Ahorita saliendo te vamos a invitar unos. Ándale, a ver si es verdad. Ya ves si es verdad. Oye, José Carlos, pues gracias ante todo por abrirnos las puertas de este lugar, que es un centro cultural llamado El 77. Y quiero que me platiques realmente qué sucede aquí y qué podemos encontrar aquí. Ok, pues bienvenido, esta es tu casa, también la casa de todas las personas que la habitan. Claro. Se me gusta que te quites Ya. gafas. Es que venía con el sol y dije, no, ahorita ya estoy aquí en interior, ya. Mira, este centro cultural lo que busca es posicionar la cultura como una herramienta de transformación social, ¿no? Utilizar todo ese potencial que tiene la cultura como un ente vivo para que nos organicemos como sociedad, como colectivos, como colectivas, vecinos, Claro. para impulsar proyectos utilizando la excusa de la cultura. Esto empezamos a hacerlo hace 9 años en la penitenciaría de Santa Marta Catitla, donde tenemos un proyecto fijo, donde tú puedes acompañarme un sábado cualquiera que tú quieras. Okay. Yo te llevo a la cárcel, te prometo que te saco. Es lo que te iba a decir, nada más con que no me dejes por allá. Bueno, que no debo nada, sinceramente no debo nada. Soy una persona con defectos y virtudes, pero que no pasan de ahí. No es lo que me han dicho, ¿eh? Ajá. Pero bueno, te llevo a la cárcel, tú pagas un boleto que cuesta 250 pesos, Okay. y entramos dentro de la cárcel y ves una obra de teatro que hacen los internos, ¿de acuerdo? Okay. De lo que tú has pagado, yo luego lo reparto entre ellos para generarles un recurso económico y que no estén con la venta de vicio, la extorsión telefónica, Claro. esas cosas. La cultura aparece entonces como un elemento productivo, como no solamente una herramienta de desarrollo social, sino también como desarrollo económico y personal. Ahí hay dos temas, ¿no? Lo primero es que nosotros no les estamos haciendo ningún favor, ni es un proyecto asistencialista, ni de beneficencia, ni nada de eso. Nosotros le estamos ofreciendo una herramienta de empleo, un trabajo a través de la cultura. Si quieres, vas. Si no quieres, no. Y en el 77, aparte de encontrar este teatro que se va hacia las penitenciarias, ¿qué más podemos encontrar en este lugar? El 77 como tal, siguiendo un poco esa filosofía que tenemos, esa política de nuestra práctica diaria de cultura, de gestión cultural, lo que hemos tratado es de abrirlos a todo el mundo, ¿no? O sea, tú tienes una línea de trabajo en donde si tú eres un fotógrafo, quieres poner, quieres tener esta exposición, ¿de acuerdo? Ok, no hay... nosotros te cedemos el espacio, lo único que te pido es una actividad gratuita para la comunidad. Y bueno, entonces muy interesante. ¿Y este lugar de a qué hora opera? Mira, aquí nos puedes encontrar de lunes a viernes, a partir de en actividades de 4 a 8 y si hay un evento hasta más tarde. Okay. Y si no, nos vas a poder encontrar en horas de oficina de 11 a 7. Y Los imagino sábados que... también abrimos, siempre y cuando hay evento, tenemos un taller de bicicletas para que la gente venga a arreglar su bicicleta. Okay. Entonces se hace 2 sábados al mes. También tenemos serigrafía, cómic, animación, Okay. tenemos huertos urbanos, tenemos el taller de bicicletas, tenemos talleres para pasar de software libre, para pasar de software privativo a software libre. Esto es para cambiar tu Windows a un Linux o a alguna plataforma que sea más segura para ti y Claro. más segura para nuestro entorno. Oye, pues entonces podemos encontrar una gran variedad. O sea, realmente aquí en el 77 no se van a aburrir y van a encontrar cosas muy productivas. Lo que quieras, carnal. Y siempre de buena onda y siempre con siempre con la tirada de construir juntos, ¿no? Claro. Y juntas. Exacto. No, y aparte tú traes la onda también, eso es lo chido, que también transmites esa buena onda. Oye, pero redes sociales de aquí del 77. El 77 Centro Cultural Autogestivo, Ok. en Facebook y en Twitter. Ok. Y bueno, No me la sé, no me la sé. Bueno, pero ya, ahorita van a estar, mira, no te preocupes. Ponlo en La Google. magia de la televisión en este momento están apareciendo aquí en pantalla. Y bueno,
José Carlos, siempre un gusto, un placer. Y bueno, no nos despedimos porque vamos a ver a estos actores que ya cumplieron su condena y que ahora están haciendo grandes cosas ahí en el Foro Shakespeare. ¿Te late? Te hago un telecomercial. Pueden ver a los miembros de la compañía de teatro penitenciario los lunes, los martes y los jueves en el Foro Shakespeare durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Muy bien. Comercial pagado por el Chox. Muchas gracias. José Carlos, gracias. Enhorabuena. Vámonos. La violencia genera violencia. No es justificación, pero está comprobado que los jóvenes que se desarrollan en un ambiente de violencia con mayor frecuencia recurren a ella como un modo de vida. Pongamos un ejemplo. En la década de los años 70 se desató una ola de robos, de violaciones, de terror desmedido. La Ciudad de México vivía muchos sucesos políticos, de protestas, pero no solo eso. A finales de aquellos años el pandillerismo se hacía presente. En las periferias de la ciudad, ahí en donde apenas comenzaba la urbanización, se comenzarían a formar grupos de jóvenes que se reunían para pasar el rato, para divertirse sin importar las consecuencias. Así fue que surgió la banda de los Panchitos, una pandilla muy temida por todos. Asaltos y todo tipo de delitos eran cometidos por ellos. La fama de este grupo de jóvenes se propagó y sus filas fueron multiplicándose, hasta que se dice ya se encontraban en todas partes de la ciudad. Aunque hay otros que aseguran que no siempre pertenecían a esta banda, sino por ser delincuentes eran llamados así. Por una o por otra razón, lo cierto es que la violencia estaba ahí, en los barrios, pero sobre todo en los jóvenes que ponían todos sus esfuerzos en ser el mejor de la pandilla. Sus destinos fueron diversos, solo uno terminó en la cárcel. Algunos otros, al igual que él, decidieron cambiar el rumbo mucho tiempo después en pro de la juventud. Todos ellos con el mismo discurso. Crecieron en un lugar violento y generaron violencia. Si bien esto no es ninguna excusa, también es cierto que entre más fácil sea el acceso a la educación y a la cultura, los niveles de marginalidad y violencia disminuyen. Por ello, y gracias a la reflexión de muchas personas de la sociedad, en la ciudad, mes con mes, se generan espacios dedicados, en su mayoría, a acercar la cultura a los jóvenes para brindarles otras herramientas que les permitan desarrollarse de una manera más integral, permitiendo que la cultura y las artes sean vistas de otra manera, quizás digamos más libres. Así, se crean centros culturales independientes que permiten la inclusión de todos los espacios de esta gran ciudad, buscando ser una manera de contrarrestar la violencia. Y bueno, amigos, seguimos con esta cuestión de los lugares alternativos de la Ciudad de México, donde se maneja todo lo que es arte y cultura, y hemos caído aquí al Foro Shakespeare, donde acabamos de presenciar una gran obra que la verdad está recomendable, que se llama La Espera, y estamos con los actores precisamente de esta obra. Mi querido Ismael, ¿cómo estás? Bien, cansado después del ensayo. Claro. Y por acá, mi querido Javier, ¿cómo estás? Bien. Pues aquí vamos a darle un rato más, güey, ¿no? Muy bien, exacto. Pues bueno, esta obra está por estrenarse. Ahorita estuvimos en el ensayo general, que la verdad, yo ya decía, esto ya tiene que salir mañana. Es más, ábranse la taquilla de una vez. Pero bueno, hay que prepararlo. Comprar sus boletos ahorita, ¿eh? Ah, ya los pueden ir, pero... Directamente aquí del Foro Shakespeare o en Ticketmaster, ¿eh? Ah, perfecto. Sí, ya están muy a la bien. venta. Bueno, les quiero también comentar un poco de este colectivo que se llama Teatro Penitenciario, que ellos precisamente en esta obra que se llama La Espera platican cosas vivenciales que ellos vivieron dentro de la cárcel, porque son actores que estuvieron internos dentro de un reclusorio. Y bueno, Javier, platícanos un poco la experiencia de, pues ahora sí que actuar en una obra donde realmente se platica lo que tú viviste. Bueno, buenas noches a todos. No es fácil regresar al pasado, porque si regresas al pasado te estancas. Claro. Pero en este caso pues es una puesta en escena y como tú lo viste, hablamos sobre las experiencias, todo el tiempo que pasamos dentro, qué pierdes dentro, qué ganas, qué te encuentras en ese lugar. Y lo más chingón que cuando sales, eso que encontraste te sirve para tu vida. Claro. ¿No? Lo que es el teatro, en este caso para nosotros fue el teatro. Claro. ¿No? Nosotros llevamos haciendo, ya este proyecto lleva 9 años. Este es el tercer montaje de la compañía de teatro penitenciario externa. Okay. Y pues nos vamos a presentar aquí en el Foro Shakespeare lunes, martes y jueves a partir del 16 de octubre. Muy bien.
Oye, ¿y de qué manera ustedes ahora sí que influyen para que pues, la gente se ponga las pilas, para que realmente, pues ahora sí capeen la onda? Pues con el trabajo, ¿no? Nosotros lo que tratamos es transmitir algo, un mensaje, un pensamiento, una idea, y con que se lo lleven dos del público para nosotros es más que suficiente. ¿Por qué? Porque pues no cualquiera te va a hacer caso y es una bonita forma de decírselo en el escenario. En esta ocasión pues somos actores externos donde estamos pues ya te lo había comentado Javier, por estrenar la tercera de La Espera. La Espera, ¿qué es La Espera? Híjole, La Espera habla yo de más bien, sí, pues de mi yo, de mi persona en un pasado antes de caer a la cárcel, en la cárcel y ahora fuera de la cárcel. Y hablando de esto, ¿dónde los vamos a poder contactar para pues realmente ver lo que ustedes están haciendo dentro y fuera de los penales? Bueno, nosotros tenemos Face, ya tenemos Face. Desde hace 5 años, ¿no? Y la tenemos muy cero grasa. Ay, no. Bien arizones, pero ahí estamos. Bueno, estamos en el Facebook como Compañía de Teatro Penitenciario, en el Twitter arroba @cia Teatro Penny. Nosotros llevamos público externo para que vea las obras allá adentro. El correo es teatroyprisión@foroshakespeare.com. La próxima función en el interior de la penitenciaría es Esperando a Godot, es el 11 de noviembre. Pues muchas felicidades, mi querido Javier Ismael. Gran ensayo general el que me aventé el día de hoy. Ahora sí que estoy seguro que va a ser un gran éxito. Invitarlos a todo el público para que se vengan aquí al Foro Shakespeare. Y se estrena el 16 de octubre, ¿verdad? 8:30 aquí en Zamora, a 2 cuadras del metro Chapultepec. Y bueno, amigos, seguimos con... no, mi querido Chavarroc, ¿dónde andas? Por ahí tienes a los Beat, ¿verdad? Vamos contigo. Bien, entonces, mi Chox, pues que estoy contento, fíjate que me dio una grata sorpresa poder escuchar esta banda y además de que me están entregando su disco, ya me lo habían dado en otra ocasión, la primera ocasión lo escuché y no, la verdad que me gustó, me prendió la banda y ahora los tenemos ya aquí presentes, sus nombres, por favor. Eduardo, Jair. Hola, soy Carlos. Bien, pues ya llevan un ratito, ¿no? Además, se presentan como 3, pero en realidad son 4. Es curioso porque como el vocalista no vive acá, o sea, está como en otro país, entonces... o sea, somos 4 en realidad, ¿no? Pero en vivo casi siempre nos ven a 3. Hay veces que tenemos suerte y estamos como... Nos sentimos beat sinfónico, hermano. Algo muy criticado, pero pues es parte del proyecto de la... No, pero digamos, también la es algo propuesta. que los hace diferentes, ¿no? Claro, de la propuesta de hacer las cosas diferente y bueno, pues en cuanto Beto está por acá se toca con él y cuando no, pues es el recurso, ¿no? Es una onda tecno lo que están armando, ¿no? Sí. Pues básicamente el concepto del proyecto es electro en vivo. No rock electro, ¿no? Porque la línea es delgada, pero es amplia a la vez, ¿no? Y bueno, ya tienen disco para que también ustedes lo conozcan y me llama la atención que están cantando en inglés, algunas en español, ¿así va la onda? Sí, te comentaba, Chava, que son 2 rolas en español, 2 en inglés, 4 con letra y en el disco 2 sin letra, que también es como la parte que nos gusta que salga más como electro, ¿no? Que tampoco dependamos tanto de la voz, sino de música y sentimiento. Y sus redes sociales para que la gente sepa dónde seguirlos. Es Facebook, diagonal Beat CDMX, o sea, Beat CDMX como la ciudad CDMX, y SoundCloud Beat Music, con M mayúscula el Music, y ahí pueden encontrar el disco y toda la información de la banda en las redes. Bien, pues muchas felicidades y pues nos vamos con ustedes y regresamos al rato, ¿no? Para escucharlos en vivo, a ver si es cierto lo que dijiste. Vaya, ahí sí si nos gustas invitar a tu concurso nacional, hermano. Lo pensaré un rato. Nos regresamos, mi Chox.